Dios le bendiga, amadas hermanas. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar frente a ustedes para compartir una palabra. Y gracias también a la hermana Graciela por la oportunidad que me da de compartir con las dorcas de la iglesia Aposento Alto. El tema que les voy a traer hoy es Fuiste plantada. Y vamos a leer 2 de Crónicas 9, del 9 al 11. Dice así: como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda libertad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra, la cual vamos a compartir. Sé que vamos a recibir grandes bendiciones de ellas. Usted, Señor Jesús, denos sabiduría y entendimiento para comprenderla. Gracias por esta oportunidad y que sea usted que trabaje en mí y en cada una de las hermanas. En el nombre de Jesús, amén. Le dije que el tema es Fuiste plantada. Dios nos planta con dones distintos para que así cada uno de nosotros tengamos nuestra propia semilla. Si sembramos la semilla en la persona que veamos dispuesta a recibirla, más adelante veremos ese crecimiento, ese fruto. Y aún más lo veremos en las personas que dicen no querer saber de Jesús, no creer en Él. Sus frutos son más notables cuando se entregan a Dios. Dios proveerá, multiplicará y aumentará los frutos, dice el versículo 9. Ahora, como punto 1, dice, cuando dejas de plantar para Dios. Cuando dejas de plantar para Dios. Cuando dejas de plantar para Dios, empiezas a ver las consecuencias y las recompensas de las decisiones que una persona toma en la vida. Gálatas 6:7 nos dice que no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el versículo 8 de ahí mismo, Gálatas 6, dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El versículo 7 nos menciona que nadie puede burlarse de Dios. Él todo lo sabe con anticipación. Lo que se siembra en algún momento se cosechará. Si cosechas buenas cosas, podrás ver los frutos de las mismas. Pero si siembras cosas que no le agradan a Dios o a nuestro Señor Jesús, así mismo segarás. El versículo 8 dice que el que siembra para su carne segará corrupción. La carne es la personalidad humana controlada por el pecado, que lleva a la búsqueda de la conveniencia propia. La única manera de controlar y vencer el deseo de la carne es por medio del Espíritu. El Espíritu que nos provee el Señor Jesús. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora bien, andar en el Espíritu requiere renunciar a todo y solo depender de Dios en todo momento. La vida cristiana es un andar sobrenatural, porque es el Espíritu Santo que vive en cada creyente, en cada cristiano, en cada uno de nosotros. Ahora, por ejemplo, les puedo decir que estábamos hablando de los frutos, que Dios los proveerá, multiplicará y decía, aumentará nuestros frutos. Por ejemplo, les puedo decir que en el 2004, 3 por allí, yo estaba en el colegio. Ustedes saben que uno conoce tantos amigos en el colegio, se hacen tantos amiguitos.
Pero le doy gracias a Dios porque he tenido un amigo que hasta el día de hoy conversamos y somos mejores amigos, por decirlo así. Y desde ese tiempo yo siempre trataba de lo que mis padres me enseñaban, brindárselo a otras personas. No voy a decirles que soy igual que mi papá y que mi mamá, no. Un versículo y compartir lo que entendemos de ese versículo. Y Dios ha sido grande y maravilloso porque en el transcurrir de los años siempre he tratado con él, conversado con él. Y entonces, al pasar del tiempo, él ha escuchado, aunque sea poco, pero ha escuchado la palabra. Él tenía sus creencias, su iglesia, y entonces yo trataba de, no por decirlo así, ofuscarlo, siempre tratar de darle un versículo, compartir algo con él, que yo sentía que era pequeño, pero para Dios yo sé que es grande, porque es un seguimiento que le damos a esa persona. Y puedo decirles que con esto de la pandemia, mi papá utilizaba a los líderes y a los prospectos de líderes. Él anteriormente, antes que sucediera esto, él en la iglesia estaba dando clases e instruyéndonos para que, como se veía en otros países, esto de la pandemia, si llegaba a Panamá, ya estuviéramos preparados para ese momento. Y con esto, mi papá está utilizando a los líderes. Miércoles y viernes damos enseñanza a los hermanos de la iglesia. Y se han ido anexando personas, amigos de hermanos de la iglesia, para compartir la palabra. Y en uno de esos amigos que han iniciado a recibir la palabra de Dios, está mi amigo Cristian. No la recibe conmigo, pero la recibe con mi mamá. Mi mamá, ella, con cada una de nuestras amistades, ella siempre tiene eso que, una chispa con las personas, con nuestras amistades. Y ella siempre trata de que nuestros amigos sean como familia también. Y ella tiene los números de teléfono y todas esas cosas. Y para no alargarle, ella invitó a mi amigo a que recibiera la palabra, que compartiera y que no se sintiera de que, ay, que yo quiero que tú vengas y entres y conozcas al Señor. No. Ahí poco a poco mi mamá le dio seguimiento. Y para la gloria y honra del Señor Jesús, le doy gracias porque la semana pasada de este proceso de recibir la palabra de Dios, mi amigo decidió bautizarse y entregarse al Señor Jesús. Y yo sé que desde ese tiempo que yo compartía con él y que él recibía, Dios estaba tratando con él. Solamente cuando tenemos una semilla como la de mi amigo, que yo sembré en algún tiempo y que yo sé que Dios fue el que estuvo tratando con él, y que hasta ahora Dios le dio esa oportunidad para que él entendiera y comprendiera de que hay que estar preparado para cuando Dios venga. Si queremos entrar en el reino de Dios, tenemos que estar preparados, tenemos que arrepentirnos, bautizarnos y ser llenos del Espíritu Santo. Y le doy gracias a Dios porque le dio esa oportunidad a él. Aunque yo viera de que lo que yo estaba sembrando se estaba tardando, o que yo sintiera de que Dios, pero yo quiero que mi amigo se salve, ¿cuándo él va a llegar a tus pies? No es en el tiempo de Dios, no es en el tiempo que nosotros queramos, es en el tiempo que Dios quiere. Así que si usted está sembrando en alguien, no se preocupe, en el tiempo de Dios verá ese fruto, verá esa recompensa. Porque Dios le agrada que trabajemos para Él. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia carne o naturaleza pecaminosa cosechará de esa naturaleza destrucción y muerte. Sin embargo, los que viven para agradar al Espíritu, a Dios, del Espíritu cosecharé vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, a su tiempo cosecharemos grandes bendiciones.
no nos demos por vencidos, no nos demos por vencidas. Al tiempo que Dios quiera, nosotros vamos a ver esa recompensa, vamos a ver ese fruto. Y de ese fruto puede que venga su familia, y de ese fruto puede que vengan amistades, vecinos. Solamente esperemos en el tiempo de Dios. Como segundo punto, dice, el plan de Dios por la cual fuiste plantada. Recuerde, el primer punto era cuando dejas de plantar para Dios. Pero Dios, en medio de todo, Él siempre tiene un plan. Siempre Él va a tener un plan con cada uno de nosotros. Entonces, con un propósito especial, Dios puso una semilla en ti, la cual debes regar. Dios nos trajo a este mundo y este consiste en proveernos buena semilla para así sembrar. Segunda de Corintios 9, del 8 al 11, nos dice que es Él quien provee la semilla al sembrador. Su plan no es solo suplir nuestras necesidades, sino que tengamos lo suficiente en abundancia para sembrar toda buena obra. El Señor te dará tu semilla para así que la siembres y así mismo riégala. No es que nada más la vas a sembrar y la vas a dejar ahí para que ella sola se riegue, no. Hay que regar, hay que dar seguimiento. No importa si necesitas una semilla financiera, una palabra de aliento o un acto de obediencia. Dios multiplicará la semilla que siembres. Lucas 6:38 nos dice que la cantidad que damos conforme a sí mismo será devuelto. Por ejemplo, ser como la viuda que dio lo que tenía. Hay que ser como la viuda que dio lo que tenía. La única blanca, dice, la dio para el Señor. Y asimismo recibió la bendición de Dios. No podemos pretender dar miserias, migajas o lo que nos sobra a Dios o a las personas. Si vamos a trabajar para Él, que sea con esfuerzo y dar todo por el todo, como decimos nosotros. Hay que dar todo por el todo para el Señor. Hay que esforzarnos, aunque veamos las cosas difíciles, sí se puede. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Él es el que nos da esa fortaleza que nosotros necesitamos. Sembremos, reguemos, más adelante vamos a ver los frutos. Dios es el que sabe en qué momento vamos a dar esos frutos. No necesariamente tienes que predicar, darle una exhortación. Con que tú le des un versículo a una persona, con que usted le dé un versículo a una persona, esa persona la va a recibir. Y solamente usted le da el versículo, le explica, ora, da una alabanza al Señor. A Él le agrada que trabajemos así. El don que usted tenga, usted ofrézcalo delante del Señor Jesús. Él está viendo que usted está trabajando, que usted está sembrando. Por medio de la alabanza, por medio de la oración, por medio de la exhortación de la palabra. Gloria a Dios. Ahora aprendemos que somos colaboradores de Dios. Dios nos ha dado esa gracia para transmitir su palabra, para compartir su palabra. Nadie puede poner otra semilla sobre la que ya sembraste, porque tu semilla le pertenece a Dios. Si Dios te hubiera preguntado el lugar donde quisieras estar, quizás hubieras escogido el lugar más cómodo. Pero en el camino de nuestro Padre Celestial, lo difícil es lo que nos hace más fuertes. Nos trae victorias. La tierra donde Dios te plantó contiene nutrientes que necesitas para poder crecer. Recuerda esto siempre. La tierra donde Dios te plantó contiene nutrientes que necesitas para poder crecer. Primera de Corintios 3:6 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Nosotros plantamos, regamos, pero el crecimiento lo da Dios. Solamente nos queda esperar. En su momento Él va a trabajar. Él va a trabajar, Él va a trabajar, Él va a trabajar. Y esa persona va a querer reconciliarse con el Señor.
estar entregado al Señor Jesús. Dios es el que hace crecer los frutos que damos. Solo nos queda sembrar esa buena semilla en nuestra familia, en nuestras amistades, en nuestros vecinos, en nuestros compañeros de trabajo. También podemos sembrar esa semilla. Puedo decirles que en mi trabajo tengo compañeros que creen en Dios. No son pentecostales, pero creen en Dios. Creen que hay un solo Dios. Y a veces en el almuerzo nos ponemos a conversar, a tratar de la palabra. Y hay otros que se alejan, no quieren saber de Dios porque ellos son católicos. Pero yo sé que ellos escuchan. Y yo, con esto de la pandemia, he visto juegos, dinámicas y la he hecho con mis compañeros. Por lo menos los he llamado así de repente, no les aviso, los llamo de repente y les digo, mira, quiero que me digas un versículo. Quiero que me digas un versículo de la Biblia. Se ponen todos nerviosos. Espérate, voy a buscar la Biblia. Pero me lo dicen. Yo sé que Dios está trabajando. Dios trabaja, solamente nos queda regar esa semilla. Ellos serán nuestro reflejo. Nuestras familias, amistades, vecinos y compañeros de trabajo, ellos van a ser nuestro reflejo. Debemos trabajar ese fruto ya plantado. Yo sé que Dios, Él se manifiesta de muchas maneras. Él entra a las personas de muchas maneras. Con su palabra, con su adoración, con sus oraciones. Dios entra, Dios trata con cada persona. Solamente nos queda plantar esa semilla, regarla. Dios dará el crecimiento de sus frutos. Ahora, tengo otro ejemplo. La historia de un joven clavadista. Este joven tenía un amigo cristiano, pero él decía ser ateo. El joven clavadista decía ser ateo. Pero el amigo cristiano siempre trataba de mantenerse dándole una palabra. Aunque él decía no escuchar, ignorarlo. Él sí escuchaba, las personas nos escuchan, aunque digan ignorarnos, sí nos escuchan. Esa palabra sí llega, aunque nosotros veamos los reflejos que ellos tengan, pero sí llega. Un día, este joven clavadista fue al estanque de la escuela. Estaba todo oscuro, pero la luz de la luna, las estrellas, hacía resplandecer en ese lugar. Este joven clavadista decidió subirse al lugar más alto donde podía lanzarse a la piscina. Este joven se puso de espaldas, extendió sus brazos, estaba dispuesto a tirarse, pero al extender sus brazos, él vio reflejado su sombra en la pared. Cuando él ve la sombra reflejada en la pared, él ve su cuerpo en forma de cruz. En ese momento, ese joven se arrodilla y se entrega a Dios. Mucho después llega uno de los aseadores de la escuela, de las personas que cuidan de la escuela, y enciende la luz. Y cuando enciende la luz, este joven se pone de pie y mira hacia abajo. El agua de la piscina la habían drenado. O sea que no había agua en esa piscina. Si él no hubiera decidido entregarse al Señor, en ese momento él estuviera muerto. Pero Dios sabe cómo obra. Él obra para bien. Solamente nos queda siempre mantenernos sembrando esa semilla, que en cualquier momento Dios va a hacer que eso salga a flote. Y miren que ese joven se entregó a Dios en ese momento al ver sus brazos extendidos, ver su sombra frente a la pared. Si él se hubiera tirado, él hubiera estado muerto. Pero Dios sabe cómo obra en cada persona. Él sabe cómo trabaja en cada persona. Tratemos de sembrar, regar, mantener regando esa semilla. Dios nos va a dar los frutos. Dios nos va a bendecir viendo que esa persona decide entregarse al Señor. En el momento que Dios lo desee,
no en el momento que nosotros lo queramos. Jesús es un Dios de grandes oportunidades. Depositó en ti todo lo que necesitabas. Todo sacrificio en Dios tiene recompensa. Todo sacrificio en Dios tiene recompensa. Dios es maravilloso. Dios es grande con nosotros. Ahora, como conclusión, ya estoy terminando. Les tengo una anécdota. Se llama Las Tres Mujeres. Una hermosa historia cuenta de una cristiana que soñó con 3 mujeres que estaban en oración. Mientras permanecían de rodillas, el maestro se le acercó. Se acercó a la primera, se inclinó hacia ella con gracia y ternura, con una sonrisa llena de radiante amor, y le habló con una voz pura, dulce y musical. Apartándose de ella, se acercó a la segunda, pero solamente le puso la mano sobre la cabeza, inclinada, y le dio una mirada de aprobación. Pasó junto a la tercera en forma casi abrupta. No se detuvo a verla ni a mirarla. La mujer, en su sueño, pensó qué grande debe ser su amor por la primera. A la segunda le dio su aprobación sin la demostración de amor que le hizo a la primera. La tercera debe haberle ofendido profundamente porque él no se dirigió a ella y ni siquiera una mirada le dio al pasar. ¿Qué habrá hecho? ¿Y por qué hizo tanta diferencia entre ellas? Mientras trataba de explicarse la acción del Señor, él mismo se le acercó y le dijo: mujer, qué mal me has interpretado. La primera mujer necesita todo el peso de mi ternura y cuidado para afirmar el pie en el camino angosto. Ella necesita mi amor, mi interés y ayuda en todo. Sin él fallaría y caería. La segunda tiene una fe más fuerte y un amor más profundo, y puedo estar tranquilo porque confía en mí. No importa lo que haga la gente. La tercera, según tú, no noté y aún descuidé, tiene una fe y un amor de la más fina calidad. A ella le preparo por medio de un proceso rápido y drástico para un servicio sublime y santo. Ella me conoce tan íntimamente y confía en mí hasta tal punto que no depende de palabras ni de miradas, ni de ninguna demostración externa de mi aprobación. No desmaya ni se desalienta ante ninguna de las circunstancias por las que ha pasado. Confía en mí, aun cuando el sentido, la razón y los instintos más finos del corazón natural se revelarían. Sabes que estoy trabajando en ella para la eternidad, y aunque lo que hago no se le explica ahora, lo entenderá después. Cayó en mi amor, porque amo más que lo que las palabras pueden expresar o el corazón humano puede entender. Cayó por amor a ti, para que aprendas a amarme y a confiar en mí. Respuestas espontáneas y espiritual a mi amor, sin que ningún estímulo externo pida tal respuesta. Dios hizo la mujer como un regalo viviente. Ahora, ¿qué les quiero decir con esta anécdota? Ya casi para finalizar. Dios utilizó a esa mujer y le mostró a 3 mujeres, sí, pero fue con un propósito. Puede ser que a veces estemos débiles y el Señor esté allí con nosotros. Puede ser que haya personas alrededor de nosotros que sean más fuertes, pero cuando Dios está junto a nosotros, dándonos esa fortaleza, es por algún motivo, alguna circunstancia. Recuerde,
La tierra donde Dios te plantó contiene nutrientes que necesitas para poder crecer. Los nutrientes que nosotros necesitamos están en esta tierra y Dios nos la provee. Dios aumentará nuestros frutos, así como lo hizo con esta historia, con esta anécdota de las 3 mujeres. Esta mujer sintió que a la primera Dios la trató con agrado, a la segunda más, se le acercó más a ella, y a la tercera ni la miró. Pero Dios sabe cómo hace las cosas. Dios sabe cómo trata con cada uno de nosotros. Dios entra a nuestras vidas con un propósito y asimismo es nuestro reflejo. Que podamos sembrar cosas buenas, agradables delante de Dios, para que más adelante podamos ver esos frutos. Dios quiere que plantemos, que sembremos en esas personas que más lo necesitan. Que quizás veamos que sean fuertes, pero en realidad dentro de sus corazones hay una tristeza y un dolor. Que transmitamos esa alegría, ese amor, como lo dice la palabra de Dios. Amor, mansedumbre, templanza a las personas. Que ese amor que Dios tiene con nosotros podamos derramarlo en otras personas. Que se vea reflejado, no que sea de la boca para afuera, sino que sea, que salga de nuestro corazón. Que eso que Dios sembró en nosotros sea de agrado para Él. Sea de confianza para las personas que más lo necesitan. Estoy agradecida con el Señor. Espero que esta palabra le haya gustado, hermanas. Sé que fueron cortas, pero sé que Dios trabaja con cada uno de nosotros. Recuerden, fuiste plantada. Con un propósito fuiste plantada en esta tierra. Con un propósito Dios te trajo a un templo. Estás en una iglesia congregándote. Transmite esa palabra. Siembra esa palabra, riega esa palabra, que en el momento que Dios lo desee, vas a cosechar, vas a ver ese crecimiento. No seas de tropiezo para nadie. No hagas que las personas quieran alejarse del camino del Señor. Más bien, hagamos que se quieran acercar a Él. Dios me la bendiga y gracias por esta oportunidad y espero que estén bien con la ayuda del Señor. Sigamos confiando en el Señor, sigamos creyendo en el Señor y que Él haga con nosotros como Él desee. Bendiciones.